algunos tipos de algas, también existían algunos tipos de bacterias. Estos organismos iban a ser capaces, habíamos dicho, de fabricar su propio alimento, ¿no es cierto? A partir de materias primas inorgánicas, como por ejemplo el agua, el dióxido de carbono, sales minerales que se van a encontrar dentro del medio ambiente. Esta va a ser la nutrición autótrofa, ¿ya? Cuando decimos que esta nutrición es capaz de generar su propio alimento, entonces vamos a referirnos que esta se van a deber o van a ser propias de algunas bacterias, algunas plantas y de algunas algas, ¿no es cierto? Estos organismos que van a ser capaces de alimentarse ellos mismos, van a tomar como efecto para su alimentación sustancias inorgánicas que se encuentran dentro del medio ambiente. Entre ellos encontramos el agua, el dióxido de carbono y sales minerales. Entonces, cuando hablemos de nutrición heterótrofa, ya habíamos dicho también que esta se va a dar, ¿dónde? ¿Va a ser propia de cuáles? De los animales. Exacto, entonces, exactamente. Cuando hablamos de nutrición heterótrofa, hablamos de que esta está presente en los animales, en los hongos, en los protozoos y también en algunas bacterias, ¿no es cierto? Estas no son capaces de fabricar su propia materia orgánica y deben alimentarse de materia orgánica que va a ser producida precisamente por otros seres vivos, ¿ya? Y aquí es donde vamos a ir entrando en el tema, ¿no es cierto? Porque esta descomponer estas moléculas de los seres vivos, se va a dar mediante un proceso llamado digestión, ¿ya? Este proceso va a hacer que mediante diferentes movimientos y sustancias se pueda distribuir y se pueda absorber esta digestión y ser llevada hacia todas las células del cuerpo. Entonces, hablando propiamente sobre aparatos y sistemas que intervienen en las funciones de la nutrición. Cuando hablamos de nutrición propiamente, vamos a hablar sobre el aparato digestivo, ¿no es cierto? El aparato digestivo va a estar compuesto por diferentes tipos de órganos, ¿no es cierto? Tiene un orificio de entrada que va a ser la boca y termina con un orificio de salida que viene a ser el ano, ¿no es cierto? Va a estar comprendido por la boca, el esófago, el páncreas, el estómago, intestino delgado, antes de eso vesícula biliar, intestino delgado, intestino grueso, o también llamado colon, el recto y finalmente el ano. ¿No es cierto? Todos estos van a ser componentes del aparato digestivo. Y vamos a decir que la mayor parte de los seres vivos, hablando ya de los heterótrofos, tienen aparatos digestivos más o menos complejos
que se van a encargar de transformar los alimentos en nutrientes, ¿no es cierto? Este proceso de transformar los alimentos en nutrientes se va a llamar digestión, ¿ya? Y pasar ya todos estos nutrientes al sistema circulatorio para ser llevados ya a diferentes órganos se va a llamar absorción. El aparato digestivo, habíamos dicho que va a constar de un largo tubo con un orificio de entrada, que habíamos dicho que va a ser la boca, empieza ahí, ¿no es cierto? Y tiene, también les había dicho, un orificio de salida, que va a ser el ano. Está asociado, en este trayecto, asociado o existen diferentes glándulas. El tubo digestivo va a estar dividido por varias partes que van a estar especializadas en boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano, habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces la digestión va a empezar en la boca. Es el primer lugar de entrada y el lugar donde se van a triturar los alimentos para poder pasar a las siguientes instancias, ¿no es cierto? La digestión comienza en la boca, continúa en el estómago y se completa en los intestinos. El intestino delgado recibe las sustancias digeridas, que estas van a pasar después al aparato circulatorio por un proceso denominado absorción. Pregunta importante, por si acaso. El intestino grueso y las sustancias no digeridas, que van a venir a ser las heces fecales, se van a eliminar por el ano. Doc, disculpe, dijo que pasan al sistema circulatorio a través de la absorción, ¿no? Sí, así es. ¿Me pueden decir diferencia entre alimentación y nutrición? Cuando hablamos de alimentación nos vamos a referir a todos los alimentos pues, que vamos a comer, ¿no es cierto? Desde una manzana hasta un pollo frito, digamos. Y cuando hablamos de nutrición ya se trata a el proceso de degradación o el metabolismo que va a existir en el cuerpo para poder generar diferentes nutrientes para las células o para el organismo. También habíamos hablado de sistema circulatorio. Los seres pluricelulares, habíamos dicho que son mucho más complejos y necesitan de un sistema circulatorio que lleve todos los nutrientes procedentes del aparato digestivo de la célula y las sustancias de desecho de la célula al exterior, ¿no es cierto? En algunos animales acuáticos de organización sencilla, estos van a carecer de un aparato circulatorio
ya que sus células están muy cerca del exterior y pueden realizar el intercambio de sustancias directamente. El aparato circulatorio va a ser muy importante también en el tema de la nutrición, porque este sistema también se va a encargar de, habíamos dicho, por medio de la absorción, recibir y llevar todos los nutrientes a las diferentes células de los diferentes órganos, ¿no es cierto? Para poder tener un funcionamiento correcto, vamos a necesitar del aparato circulatorio, pero también el aparato respiratorio va a tener una función, va a tener su principal función, el aparato respiratorio, al exportar la sangre, al aportar la sangre el oxígeno que necesita para todas las células del cuerpo. Además, también va a expulsar el dióxido de carbono que ya habíamos dicho, ¿no es cierto? También vamos a encontrar al aparato excretor, ¿no es cierto? Dentro de el aparato digestivo habíamos dicho que existe también el aparato excretor. El aparato excretor va a ser quien va a eliminar todos los productos de desecho que se van a producir, que van a producir las células por diferentes actividades metabólicas, ¿no es cierto?, cuya acumulación puede resultar tóxica para el organismo si es que estas no se desechan, ¿no es cierto? Hay varias personas que son estíticas, ¿no es cierto? Hay varias personas eh, que no van con mucha frecuencia al baño. Entonces, estas personas generalmente tienen un cuerpo con una toxicidad elevada, ¿no es cierto? Porque al no ir frecuentemente al baño, las toxinas que van a producir todas estas heces van a derivar en una toxicidad alta para el cuerpo, o van a derivar en diferentes tipos de infecciones, ¿no es cierto? Incluso infecciones urinarias. Las infecciones urinarias son muy frecuentes, más que todo en las mujeres, debido a esto, a la mala capacidad que tiene el aparato excretor, ¿no es cierto? Porque lo correcto sería que la persona ingiera alimentos, pase al sistema digestivo y después los pueda eliminar, ¿no es cierto?, mediante el aparato excretor. Pero cuando la persona no tiene esa capacidad correcta de poder eliminar los desechos, es acá donde se va a producir una acumulación que pueda resultar tóxica para el organismo, ¿no es cierto? Los seres vivos acuáticos, dentro de algunos seres vivos acuáticos de organización muy sencilla, como las esponjas y los celenterios, carecen de aparato excretor. Por lo tanto, habíamos dicho que estos van a expulsar sus desechos directamente al agua. Los invertebrados también. En los invertebrados encontramos que el aparato excretor es muy sencillo y va a estar formado por tubos excretores ciegos o abiertos en la cavidad interna del cuerpo. Las sustancias de desechos pasan a través de paredes
de estos tubos y son vertidas al exterior por poros excretores, ¿no es cierto? Esto también es importante anotarlo. Los vertebrados, estos sí poseen un aparato excretor y este va a estar formado por riñones y conductos para eliminar la orina. Cuando hablamos de nutrientes también nos referimos a una diferente gama de alimentos que se ingieren, algunos que son buenos, otros que son malos. Generalmente los nutrientes con demasiado azúcar, ya habíamos dicho que son elementos muy nocivos para el cuerpo, y existen otros que son muy beneficiosos. Entonces, cuando hablamos de nutrición se va a referir a un equilibrio que va a existir para poder tener un complemento correcto de los alimentos que se deben ingerir, ¿ya? Existe una pirámide alimenticia. Diariamente nosotros consumimos diferentes tipos de alimentos. Estos alimentos se deben consumir, algunos habíamos dicho en mayor cantidad y con mayor amplitud, y se va a generar, va a depender también del tamaño de porciones o la recomendación exacta que se deba consumir estos alimentos. Una buena alimentación es esencial para la salud, ¿no es cierto? Ustedes han visto que las personas que se enferman, toda persona que se enferma, si esta persona deja de comer o deja de recibir los nutrientes, inmediatamente el cuerpo empieza a deprimirse, el sistema inmunológico se empieza a deprimir mucho más y a veces terminan falleciendo, ¿no es cierto? Pero cuando la persona está enferma y sigue comiendo, no deja de comer, entonces estos nutrientes van a ser, aunque tienen menor absorción en el organismo por el mal funcionamiento de la enfermedad, van a permitir que el paciente salga de ese cuadro, ¿no es cierto? Van a permitir que el paciente siga avanzando y salga de ese cuadro patológico que se encuentra. Cuando el paciente come, todavía tiene esperanza. Entonces habíamos dicho que una buena alimentación va a ser esencial para la salud. El primer paso para tener una alimentación saludable es conocer los grupos de alimentos, ¿no es cierto? Y cómo combinarlos para cubrir las demandas energéticas de nuestro cuerpo. ¿Por qué creen que está principalmente formado nuestro cuerpo? Agua. Por agua, ¿no es cierto? Entonces es importantísimo el equilibrio hídrico que pueda tener cada persona. Entonces, generalmente el consumo de agua debería ser de unos 2 litros, ¿no es cierto? 2 litros de agua por día. ¿Ya? Pero a veces no consumimos agua, entonces ese es un equilibrio importante. Después encontramos los panes, cereales, arroz, pastas, que estos van a ser carbohidratos. Después encontramos verduras, a las verduras y a las frutas. Después encontramos a la leche, yogur, queso. También dentro de este grupo encontramos a la carne, pollo, huevos y frutos secos, ¿no es cierto? Y allá
al final encontramos a los dulces, aceites, mantequillas, grasas. Entonces, encontramos principales nutrientes que van a ser proteína, carbohidratos, lípidos, sales minerales, vitaminas y agua, ¿no es cierto? Todos estos nutrientes van a ser, todos estos nutrientes van a ser encargados de poder regular correctamente las funciones de nuestras células y nuestro organismo, ¿no es cierto? Alguien dijo por ahí, somos lo que comemos. Entonces, todas estas proteínas, carbohidratos, lípidos, sales minerales, vitaminas y agua tienen que estar correctamente asociados para poder desempeñar una mejor función dentro de su organismo. Muy bien, entonces, para que ustedes entiendan mejor que todos estos nutrientes que acabamos de mencionar, los principales nutrientes que son proteínas, carbohidratos, todo eso que les acabo de funcionar, van a ser parte, ¿no es cierto?, de la nutrición de cada persona. Y cuando nos referimos a la nutrición, nos vamos a referir a todos estos nutrientes que les estoy mencionando. Estos nutrientes se van a componer de diferentes tipos de alimentos que ingerimos todos los días, ¿no es cierto? Y que después van a convertirse en un proceso que sucede en tu cuerpo, ¿no es cierto? Después de comer, es decir, de la obtención del alimento, se va a asimilar en tu cuerpo mediante una digestión y una descomposición de los nutrimientos, ¿no es cierto?, que van a pasar después hacia el organismo. Entonces vamos a decir que la nutrición va a ser un proceso biológico en que los organismos van a asimilar alimentos sólidos y líquidos necesarios para el correcto funcionamiento y también para el crecimiento del organismo. ¿Están ahí, chicos, o no? No lo escucho. Dicen, Sí, dicen. Ya. Entonces, habíamos dicho una vez más, la nutrición va a ser el proceso biológico en el que los organismos asimilan alimentos sólidos y líquidos, ¿no es cierto? Estos van a ser necesarios para el correcto funcionamiento y crecimiento y también el mantenimiento de todas las funciones vitales. Les había dicho también que existe una nutrición heterótrofa y una nutrición autótrofa, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una buena nutrición, nos vamos a referir a que vamos a ingerir o vamos a comer diferentes variedades de alimentos y vamos a limitar también el consumo de ciertos alimentos o bebidas y vamos a controlar la cantidad de alimentos y calorías
que se ingieren, ¿no es cierto? A esto es lo que vamos a llamar una alimentación equilibrada. Esto nos va a ayudar de una manera significativa en reducir riesgos de accidentes cardiovasculares, y reduce también obviamente el colesterol, la presión arterial y lo más importante, el peso. ¿Me lograron reconocer en el examen o no? Y vamos a hablar con Yo, Oiga, yo saludé a varios, pero generalmente, fíjense ustedes, incluso me acerqué a algunas computadoras y era tratando de ayudar a algunos, pero solo a los que conocía, ¿no es cierto? Porque yo les digo, activen su cámara y solo veo a 8 personas, a esos que creo que no entró a la sala, a la del primer grupo, mentira, entré a las 2 salas, entré. ¿verdad? Porque yo Ajá. no lo vi. Estuve en las 2 salas, estuve. De hecho, para mí era prohibido estar en la sala de ustedes, porque me asignan otro grupo, pero como no estaba el coordinador, ajá, entré y vean que yo conocí a los que activan su cámara, porque a los otros no los pude conocer, digamos. Pero, ¿verdad? Entró a la sala 3. O sea, Sí, a la sala 3. sí, entré a las 2 salas, a la sala 1 y a la sala 2, a las 2 salas. Sí, no entró a la de nosotros, porque nosotros éramos la 3 y lo dimos a las 8:30 más o menos. Sí, yo estuve desde las 7 de la mañana ahí. Y como les digo, reconocí solamente a los que activan su cámara. Vean que hasta en eso es importante, ¿no es cierto? Pero bueno, ya está. No se puede. Lo hecho está. Bueno, después, dentro de lo que estamos hablando de nutrición, existe también patologías o existe enfermedades, ¿no es cierto? Enfermedades que van a ser de este tipo, enfermedades nutricionales. Estas enfermedades son trastornos alimentarios que van a ser provocados por ingerir alimentos que afectan nuestro sistema o pueden ser causados también por la falta de nutrientes. Esto anótenlo también ya. Dentro de estas enfermedades, dentro de otras enfermedades, tenemos varias enfermedades nutricionales, como por ejemplo la desnutrición, encontramos el sobrepeso también, una enfermedad hoy muy común, ¿no es cierto? Deficiencias de vitaminas también encontramos una enfermedad llamada anorexia, encontramos enfermedades de obesidad también. también la anemia también por deficiencia de hierro. Exactamente. Encontramos enfermedades de anemia también que son trastornos alimenticios, ¿no es cierto? Deficiencia de yodo y finalmente la bulimia. Entonces, desglosando un poco, la desnutrición, hablando de desnutrición, vamos a referirnos a enfermedades que no permiten la absorción de nutrientes, ¿sí? Esto ocurre cuando se ingieren alimentos y por la falta de esto, el cuerpo de una persona gasta más energía y más calorías de las que consume, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de desnutrición, vamos a referirnos a que la absorción de los nutrientes no, cuando se ingiere alimento, no va a ser suficiente, ¿no es cierto? Precisamente por la falta de nutrientes en la ingesta de alimentos, o puede ser también por la falta de
por la falta por la cantidad, exacto, por la cantidad que se ingiera de nutrientes. Entonces esto va a producir una desnutrición en el cuerpo porque el gasto de energía va a ser mayor que las calorías que se van a consumir o que van a entrar en el cuerpo. Después también vamos a encontrar el sobrepeso, que es la excesiva cantidad de peso corporal. A esto se va a llamar sobrepeso. Y el común denominador de esto va a ser la sobrealimentación, ¿no es cierto? El consumo excesivo de carbohidratos, de grasa. También está asociado a causas genéticas, ¿no es cierto? Si el papá y la mamá son de origen gordos, también pues el hijo va a tener algunas causas fisiológicas y genéticas, ¿no es cierto? Pero el común denominador, ¿cuál va a ser? Va a ser la excesiva cantidad corporal de peso debido a la sobrealimentación, al consumo excesivo de carbohidratos, de grasa. ¿Ya? También vamos a encontrar deficiencias de vitaminas. A esto nos vamos a referir a que son componentes indispensables para la alimentación, dado que el cuerpo necesita y sintetiza de forma inadecuada las cantidades de vitaminas que va a requerir el cuerpo, ¿no es cierto? O sea, la deficiencia de vitaminas va a ser la ausencia prácticamente de vitaminas debido a